Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, como le estábamos diciendo al principio de la emisión, en la Gran Bretaña se dio lo que es un hecho, una noticia, un hecho bomba que pudiera tener implicaciones mucho más allá de la Gran Bretaña, y es que después de que muchas otras economías, incluso en Estados Unidos, habían intentado hacerlo, no había prosperado, pero la Gran Bretaña parece que ya lo hizo, y es el determinar, el Poder Judicial de la Gran Bretaña determinó que los choferes que manejan Uber deben ser considerados como empleados por Uber y no como contratistas independientes como hasta ahora ha venido siendo. Hay que recordar que el éxito de Uber es la capacidad de poder ofrecer un servicio bastante eficiente a un precio pues muy accesible, cuando menos más accesible que lo que veníamos conociendo nosotros hasta ahora, que eran los taxis, que los taxis sí eran empleados, pero en Uber no son empleados. Entonces con eso explota esta famosa gig economy o estos trabajos por pedido, precisamente porque son por el lado de la oferta, es decir, por el lado del empleado, muy flexibles, y por el lado del usuario, pues muy económicos. Pero ahora se dio esta bomba allá en la Gran Bretaña. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Valverde. Él es abogado experto en derecho laboral, socio de la firma ESIJA de San José, Costa Rica, que esté con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes, Alberto, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, a ver, primero que nada, este tipo de discusión sobre si, porque, a ver, para eso traemos al experto, porque yo no soy experto, pero yo la impresión que me ha dado a mí es que la discusión en los países de América Latina ha sido que Uber se vaya. O sea, que se vaya por completo porque es un servicio ilegal, y que se queden los taxistas como estaban antes. No me parece, y tú me vas a decir si es así o no, que la discusión vaya a que en el sentido de que que se quede Uber, simplemente que considere a los choferes como las compañías de taxis consideraban a sus choferes, que son empleados, lo cual tendría implicaciones en los costos, pero eso lo veremos a después. ¿Cuál es la discusión que se da en nuestros países? Bueno, en Latinoamérica y específicamente en Costa Rica, la particularidad de los servicios de transporte es que se consideran un servicio público. Y como un servicio público, y en muchos de nuestros países, pues es el Estado el que tiene el monopolio sobre el transporte de las personas. Por eso, cuando usted quiere tener una empresa de buses o manejar un taxi, necesita una concesión del Estado para poder explotar ese servicio. Entonces, la primera discusión que hemos tenido en nuestros países es si una empresa privada que lo que dice es que pone a disposición de los usuarios y de los conductores una plataforma para que en conjunto puedan definir precios, cuándo usted me recoge y a dónde me deja, de que si eso es prohibido por la legislación, porque el servicio público es monopólico del Estado, o si es una figura totalmente distinta, pues, a lo que estamos acostumbrados por el incremento o el mejoramiento de la tecnología. Y habiendo ya superado, pues, esta primera discusión de que si es legal o no, de que Uber o Globo o Uber Eats o cualquiera de estas plataformas de mensajería y de transporte se asentan en los países, pues está la segunda discusión de si son empleados o no, ya sea de la empresa que provee la plataforma o la herramienta para que se pueda desarrollar el servicio. En Latinoamérica estamos todavía en esa primera etapa de un movimiento de prohibición absoluta de que no pueden operar en nuestros mercados, y en Costa Rica, por lo menos, ya estamos viendo que estamos
pasando esa segunda etapa de, bueno, ya no estamos claros si es legal o ilegal, pero lo toleramos y si lo vamos a tolerar, pues tiene que existir alguna regulación o condición mínima para que operen este tipo de empresas. Déjame, te pregunto nada más para establecer si hay, bueno, si existe el vínculo. Tu firma o tú están activamente metidos en cualquiera de las dos partes. Sí, principalmente a nivel internacional, ESIJA como firma es una empresa iberoamericana cuya casa matriz está en Madrid, España, y principalmente nuestras oficinas en España, pues ha existido, y en ese país en particular, una discusión muy fuerte de esto que estamos hablando el día Ok. de hoy, de si los repartidores y los choferes que utilizan estas plataformas pueden ser catalogados como personas, como contratistas independientes, o si deberían ser tratados como trabajadores. La firma en España. Ya, sí, correcto. Ujú. Bueno, entonces déjame te pregunto, a ver, déjame te pregunto, de acuerdo a lo que tú conoces, que lo que eres experto, que es en la legislación de Costa Rica, ¿realmente no queda claro cuál es la figura de los choferes de Uber o la ley es bien específica y claro que queda claro? No, y yo creo que como el socio director de nuestra oficina dijo, este tema de las aplicaciones y de la gig economy es un nuevo gordiano, que lamentablemente nuestros países y a nivel internacional pues no hemos logrado desatar este nudo de esta discusión que generó pues esta tecnología disruptiva como han sido estas aplicaciones. ¿Y por qué es un nudo gordiano? Porque nuestros poderes legislativos no han sabido regular de manera debida esta nueva realidad tecnológica en la que vivimos y entonces le ha tocado a los tribunales pues dirimir algunas veces caso por caso cuando se está frente a una persona trabajadora y cuando se está frente a una relación comercial, mercantil, pura y simple. Y eso es lamentablemente la limitante que tiene discutir estos temas en procesos judiciales, que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la interpretación de un juez en particular respecto a ese punto. En el caso particular de Costa Rica, si en este momento no ha existido pues un caso específico eh, donde una persona que utiliza una de estas plataformas alegue que hay una relación laboral con la empresa que provee la aplicación y entonces vamos a tener que delegarnos pues a las experiencias internacionales y tratar de tropicalizarlas a nivel nacional. Por ejemplo, en España se habla mucho de revisar cuál es el control que tiene la aplicación frente a sus choferes o repartidores. Por ejemplo, si define unas horas mínimas que tienen que trabajar para mantenerse activos en la plataforma, si define las tarifas que puede cobrar la persona a través de la plataforma, se define los términos y condiciones y la noción general que también aplicaría para Costa Rica es que entre más control tenga la aplicación sobre las personas, sobre sus repartidores, sobre sus choferes, sobre las personas que la utilizan, es más probable que se consideren trabajadores y no contratistas Claro. independientes. Dime una cosa, Daniel, en estas discusiones, ¿se toma en cuenta el bien para el consumidor, el bien para el ciudadano? Porque me queda clarísimo que aquí ponen como sujeto al chofer, ¿no? ¿Qué es lo que el chofer quiere o qué es lo que el chofer necesita? O pobrecito chofer, o si es feliz o no es feliz. Y lo que la legislación o el gobierno exige. Pero nadie, me parece que nadie habla acerca de qué es lo que mejor para el público, qué es lo mejor para el usuario. Porque hay una realidad, si se llega vaya, hay dos realidades. Una, parece ser que los usuarios están felices con el servicio de Uber, parece ser, en vista del éxito obtenido. Y la otra realidad es que si hay un cambio en el status quo, en el sentido de que se consideren como empleados a los choferes, en ese momento las tarifas de Uber van a subir y van a subir considerablemente. Y eso no le va, Sí, y, eso va a y es- ser, y eso eso no le va va a a ser gustar al consumidor. una consecuencia, considero,
natural, porque el centro de la discusión de por qué en este momento no se consideran trabajadores es por lo que mencionas de que la condición de trabajador pues hace o derivan otros derechos y obligaciones que Exacto. se tienen que reconocer. Se tiene que reconocer un salario mínimo, se tiene que reconocer pago de jornada extraordinaria, se tiene que reconocer el aseguramiento ante la seguridad social, el pago de derechos laborales como las vacaciones, el aguinaldo, el 13º mes, etcétera, etcétera. Entonces, claramente estas empresas pues están abocando porque su esquema siga como un esquema meramente mercantil, pero lo cierto del caso es que ha habido toda una discusión internacional de que no se puede dejar en desprotección a las personas que sus ingresos pues dependen de laborar en estas plataformas, por el hecho de que también debería existir como un mínimo que se debería respetar para situaciones, por ejemplo, cuando hayan accidentes en el desarrollo de la actividad o para evitar, como han sucedido en nuestro país, de que unilateralmente la empresa puede cambiar las condiciones y afectar los ingresos de las personas que utilizan la plataforma. Entonces es una discusión eh, muy de dos caras y que hay que tener mucho cuidado con lo que al final se decida. Porque como vimos como en la Unión Europea, en el Reino Unido se decidió si son trabajadores, pues tenemos una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dijo todo lo contrario. Mm. Y, por ejemplo, tuvimos un referéndum en California el año pasado en el cual los votantes decidieron excluir a las personas que usan estas plataformas de repartidores y de choferes de excluirlos de las protecciones laborales del Estado. Ajá, ajá. Pero sobre todo, pero a ver, o sea, si yo soy, o sea, yo, o tú, quien quiera, el que nos escuche, nos metemos como choferes de Uber, pues nos estamos metiendo libremente, nadie nos está obligando. Y Uber yo me meto con Uber o con Didi o con quien sea, sabiendo lo que me van a pagar por cada kilómetro que yo maneje. O sea, no. Y en el momento en el que yo no quiera manejar más, en ese momento dejo de manejar. Si manejo es porque quiero y porque necesito. Entonces yo ya sé a lo que me estoy metiendo. Yo no, la parte que yo no alcanzo a entender es en qué momento yo me meto voluntariamente, me puedo salir voluntariamente, pero sin embargo soy una víctima. Sí, no es tanto un tema de víctimas, sino que hay que entender que la normativa laboral pues establece ciertos principios, en los cuales uno de los más importantes es uno que se denomina contrato de realidad. Eso significa que usted y yo podemos tener una relación contractual que la catalogamos de mercantil o como un contratista independiente, pero que en el desarrollo de la relación existieron elementos que pudieran laboralizar esa relación comercial. Y esos procesos de indebida calificación o misclassification, como se ve en el derecho anglosajón, son muy comunes, de que usted contrata a una persona como contratista, pero en el desarrollo de la relación hubieron elementos de una relación laboral y eso significa que usted tiene derecho pues a otros derechos. Y esa es la situación que está ocurriendo pues con estas plataformas de transporte, que en realidad nos está diciendo de que obligatoriamente tienen que ser trabajadores, porque en Costa Rica y en ningún país latinoamericano ha habido una ley que lo indique de esa manera. Lo que sucede es que en el desarrollo de esa relación, que ahora estas plataformas lo tienen como comercial, sí existen elementos de laboralidad en esa relación, Uh -huh, que uh -huh, ya las he mencionado, por uh ejemplo, -huh. el hecho de que dependiendo de cada aplicación, pues usted necesita cumplir un mínimo de horas para mantenerse activo en la aplicación y si usted no labora ese mínimo de horas o no está conectado a ese mínimo de horas, le pueden eliminar de la plataforma.
el hecho de que haya un sistema de puntos y dependiendo de la puntuación que usted tenga, usted lo pueden también eliminar de la plataforma por malas puntuaciones. Eh, Que esas las pone y el el hecho de que usuario. usted se identifica, por ejemplo, los choferes de Uber, por ejemplo, se identifican con la marca de Uber y la aplicación en específico es totalmente necesaria para desarrollar la actividad a la que ellos se aplicaron. Entonces, estos han sido como ciertos elementos que se han utilizado tanto en esta resolución del Reino Unido como en diversas resoluciones del Tribunal Supremo Español que han definido, como dije inicialmente, caso por caso, si estas personas son trabajadoras o no, estas personas son contratistas independientes. Ahora, entender, es pregunta, pero entender que si en cualquier país se determina que efectivamente son trabajadores y que se tienen que formalizar, entonces estos trabajadores van a tener que, perderán la flexibilidad a la que están acostumbrados, van a tener que recibir órdenes, ¿no es cierto? Sí, correcto. La situación que tenemos de este nuevo gordiano que te mencioné es que las aplicaciones quieren tener una concepción híbrida, en el sentido de que sí hay flexibilidad en el hecho de que usted no tiene un horario definido para trabajar, pero también usted sí está obligado a seguir ciertos términos y condiciones para poder usar la aplicación, como ya lo habíamos mencionado. Si estas plataformas, por ejemplo, se mueven a un esquema de mayor flexibilidad, eliminando estas ciertas restricciones para hacer el esquema aún más flexible, puede ser que se pueda interpretar que estas personas no son trabajadores. Pero, como bien mencionas, si más bien internacionalmente se sigue esta tónica de que son trabajadores, pues eso significa que estas aplicaciones podrían en igual medida pues establecer mayores controles respecto a las personas que que utilizan la plataforma para generar ingresos. Ahí se podrían establecer horarios, se podrían dictar órdenes y ahí, ya que se están pagando derechos laborales y habría aseguramiento y habrían otros temas adicionales, pues ahí ya la aplicación tendría un control mucho más rígido de cómo se desarrollan las labores. Claro. Ahora, ya para terminar, de todos modos pareciera que en nuestros países de América Latina la situación como que ya pues, pues, ¿cuál es cómo lo podemos definir? ¿Se arregló? ¿Ya se quedó como está? ¿Podríamos decirlo así? Yo diría que no. Mm, Yo siento que hay que tener en cuenta que nuestros mercados para una empresa internacional pueden no ser tan relevantes y hemos visto situaciones en que inclusive en ciudades en Estados Unidos que han establecido regulaciones rígidas con este tipo de plataformas, pues la empresa simplemente decide salirse de dar servicios en esa ciudad, que esa ha sido como alguna tónica que ha sucedido en algunos de nuestros países de que ante el mínimo de intento de regulación, esa ha sido como la tónica de este tipo de empresas, de buscar la salida de países que no comulguen con su modelo de negocios, pero vamos a ver internacionalmente, pues esto cambia. Y ahí sí va a ser muy importante que cada uno de nuestros países, para evitar esta confusión que se ve cuando intentamos resolver estos temas en la sede judicial, sí sería importante que cada país, como está sucediendo en Costa Rica, se busque regular y estandarizar el régimen jurídico que aplicaría a estas aplicaciones para estar evitando esa situación de que puede que en algunos casos o en algún país se dice esta persona sí es trabajador y en otros casos y en otras situaciones o en otra aplicación se dice no, este sí es un contratista. mm, mm. Rápidamente, un radioescucha pregunta si acaso aquí en Costa Rica a estos choferes le dan una factura a Uber por los ingresos recibidos y por tanto cumplirían con sus obligaciones de profesionista independiente ante la Caja del Seguro Social. Sí, eso debería ser la tónica
de este tipo de choferes. Si usted genera ingresos por una actividad económica, pues existe la obligación de registrarse al Ministerio de Hacienda, de emitir facturas, y igualmente si usted genera ingresos por encima de el salario de referencia de la caja para trabajadores independientes, usted también necesita estar inscrito ante la Seguridad Social y pagar como trabajador independiente. Pero ahí está de nuevo la discusión de que puede ser que nuestra Seguridad Social diga, no, usted no es un trabajador independiente, usted debería ser un trabajador si así lo considera. Entonces, de nuevo, lo importante en este estado es que haya la voluntad política de hacer un esquema, ya sea definirlos como trabajadores o crear un esquema nuevo para estas plataformas tecnológicas, pero sí es importante para que exista la seguridad jurídica y tanto Claro. los usuarios como las personas, repartidores y choferes, como las mismas aplicaciones tecnológicas sepan cuál es el régimen jurídico que les aplica. Claro. Bien, Daniel Valverde, socio a cargo del área de Derecho Laboral de la firma Écija, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros. Con gusto, Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.